atención. Dígalo todo, cuéntelo Quiero todo. que me sigan. La cantidad de información que sustenta esta, vamos a decir, la hipótesis, aunque a mí me parece claramente refutable, es mucha. Pero quiero partir agradeciendo al señor Ruperto Ordóñez, quien me hizo llegar este DVD, Verdades Bíblicas Reveladas, que se hace cargo en un discurso de más de 2 horas, un pastor en particular revela a partir de libros específicos del Antiguo y el Nuevo Testamento que logran concordar entre sí. Son como piezas de un todo que hay que ir avanzando en ciertos textos muy específicos que hablan respecto de la segunda venida de Cristo y, más importante aún quizás para estar atentos nosotros como seres humanos normales, sobre su opositor, sobre el anticristo. ¿Quién sería? Y por primera vez quede para adentro, ¿qué significa realmente el 666? Hoy día lo vamos a entender. Mucha atención, porque todo esto parte con el profeta Daniel. Ustedes saben que Daniel, y junto con el gran Nabucodonosor, tuvo un sueño visionario de cómo iban a ser los grandes reinos de ahí en el futuro hasta el fin de los tiempos. Y eso fue representado por la siguiente figura. Vale decir, toda la historia de los reinos del hombre, incluido el hombre que se antepone al poder de Dios y a Cristo en específico, iba a estar en esa figura. Mucha atención. Tenía obviamente esa cabeza de oro que representa al imperio babilónico, que obviamente detentó su poder entre el 605 y el año 539 a.C. Luego las partes de plata, como pueden ver ya más hacia abajo, es el imperio medo-persa. Bronce también, que es parte de la cintura de ese traje. Esto fue visto en un sueño profético. Esa figura fue visto con esa forma y Daniel fue el que le explicó al rey Nabucodonosor qué significaba y que ni más ni menos cómo iban a ir surgiendo los distintos reinos hasta que finalmente la llegada de Cristo, representado por un metal. Exactamente. Y aquí viene lo curioso, qué bueno que dijiste eso, porque el imperio romano, que es el último, que es por esas piernas, que está hecho con un material de hierro, fue del año 168 al 476 después de Cristo. Pero hay algo particular en esa figura. Está hecho de puros metales, pero los pies son 10 dedos de metal, al igual que las piernas, ¿cierto? De hierro, los 10 dedos de los pies, pero los pies en sí son de barro. Los dedos son de metal y los pies son de barro. Frente a esa pregunta, Daniel le explicó y le dio a entender. Los 10 dedos de hierro son los 10 reinos en los que se va a disgregar el imperio romano, que obviamente mandó a matar a Jesús sin ir más lejos, y obviamente el barro, que es un elemento extraño que está metido entre todos estos metales, representa a la iglesia y que va a surgir de esos poderes fácticos. Vayan siguiéndome hasta ahí, porque esta es la primera imagen que nos va a comenzar a dar las claves de cómo va a ir funcionando esto. Mucha atención, porque aquí viene lo complicado, porque Daniel aquí es porque ustedes saben que en el Apocalipsis se habla de bestias, ¿cierto? Vi surgir en el mar la bestia, y siempre se habla que tienen 10 cuernos, 10 dedos de metal también. Los 10, ¿saben por qué es constante? Porque eso tiene un hecho histórico, porque lo que está diciendo ahí, que el anticristo van a ser después del imperio romano. Y cuando nosotros sabemos que históricamente, ¿saben qué? El imperio romano se dividió después de la caída de Roma, de todos los emperadores, en 10 naciones, que son las que conforman la Confederación Europea. Obviamente, por ejemplo, los lombardos son los italianos, los alemanes son los alemanes, ¿cierto? Los anglosajones, los ingleses, los francos, los franceses, exactamente. Antes era el Imperio Romano y se dividió en 10 naciones que son las principales de Europa, y obviamente eso representan los 10 dedos de metal nacidos de las piernas del Imperio Romano dividido, pero entre medio va a haber algo muy preocupante, que es ese barro que representa a la iglesia. Mucha atención, porque él habla de cuernos en la bestia, que además, como estos 10 dedos, son las 10 naciones, y de entre ellos, aquí es donde se refiere el anticristo. ¿Sabe cómo le llama Daniel? El cuerno pequeño
que van a ser entre estos 10 cuernos de la bestia principal. Pero vamos atendiendo. La Biblia dice, este video lo explica, y por fin yo lo tengo claro, y al no dudarlo, esta es la explicación a partir del profeta Daniel y sumando el Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo y qué significa el 666? Daniel dice, hay 12 claves, 12 pistas para distinguir quién es indudablemente el anticristo. Nosotros hoy día vamos a presentar 6 porque las otras, digamos, son algunas, son casi una amplificación de las mismas. Primero, tiene que ser un poder romano. De todas maneras, obviamente tiene que ser como parte de los 10 dedos, ¿cierto? O los 10 cuernos de la bestia, que se le llama, que es el cuerno pequeño. El anticristo tiene que nacer dentro de estos 10, ¿ok? Por otra parte, lo que dice Daniel específicamente, tomado de la cita de la Biblia, en Daniel 7:24 dice, y de los 10 cuernos, que es semejante al ídolo con sus 10 dedos de fierro, de este reino son 10 reyes que se levantarán, pero otro se levantará después de ellos, después de que estén estas 10 divisiones del Imperio Romano, Francia, Inglaterra, todo lo demás, va a haber uno después de ellos. Ese es el anticristo. Primera pista, primera de 6. Él será diferente de las anteriores. Hay bronce, oro, metal, claro, hierro, y de repente aparece esta cuestión de barro, que eso no tiene nada que ver. Seguimos diciendo, será diferente de los anteriores, y atención, y subyugará a 3 de los 10 reinos anteriores. ¿Saben qué? Aquí viene algo raro. Se supone que ese cuerno, hay 10 cuernos que representan la subdivisión del Imperio Romano, y sale este cuerno pequeño, que es la primera pista para identificar al anticristo. Dicen que cuando ese cuerno pequeño nazca entre medio de estos 10 reinos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, va a hacer desaparecer a 3 de estos reinos. Pues bien, fíjense que históricamente desaparecieron los ostrogodos, los éruros y los vándalos. Obviamente de estos reinos no hay descendencia. Los franceses, los alemanes, ¿cierto? Siguen existiendo ahí, pero estas 3 no siguieron existiendo y fueron una de las 10 divisiones del Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Desaparecen para ellos. Desaparecen porque hubo alguien que las hizo desaparecer, y ya nos vamos acercando a quién es este anticristo. O sea, Imperio Romano, emperadores, César, todo lo demás está contra Cristo. De repente, cuando el Imperio Romano cae, se dividen estos 10 países que hoy día son los países europeos que todos conocemos. En algún momento eran 10, y hasta que apareció uno. Apareció uno de repente y hizo desaparecer a 3 de los 10, que son los ostrogodos, digamos los éruros, los vándalos, ¿ok? Un país pequeño. Exacto, un país pequeño. Vamos hasta ahí. Esa es la primera pista. Segunda pista, son 12, nos vamos a hacer cargo de 2. Esto tiene que ocurrir cuando surge este cuerno pequeño después del año 476. Tiene que necesariamente suceder después del año 476 porque el Imperio Romano tiene que estar dividido en 10 partes, ¿ok? De hecho, el último emperador romano se llamó Rómulo Augusto, y ahí es cuando cae en la Roma, se dividen estos 10 países. Entonces ya tenemos una pista que el anticristo o su representación tiene que ser después del año 476, ¿ok? La tercera pista dice ahí, tiene que haber arrancado de raíz los 3 reyes de los 10 reinos en los que se dividió Roma, que es lo que les contaba. Daniel, ¿qué es lo que dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos de esta bestia que era el Imperio Romano, las piernas, ¿cierto? Que se dividió en estos 10 dedos de los pies, dice, he aquí otro cuerno, uno pequeño. Aquí es cuando nos empezamos a preocupar del anticristo. Surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de él. Lo que les contaba, cuando surgió este pueblo, nación, reinado, rey, que es el anticristo, sacó a estos 3, digamos, que eran parte de los 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Eso es Daniel del capítulo 7 al 8. Vamos a la cuarta pista. Dice, es un poder que perdona los pecados porque es blasfemo, dice. Dice que va a tener representación de Dios en la tierra, pero que no es verdad. Él lo dice. De hecho, a Cristo, ustedes saben, ¿se acuerdan que entre los sacerdotes que había en su época, cuando él decía, yo vengo a sanar a los enfermos, a hacer ver a los ciegos y todo lo demás, yo le decía un blasfemo? ¿Por qué blasfemo? Porque solo Dios puede hacer eso. Entonces él dijo, yo soy representante de Dios. Blasfemo. Nadie puede hacer eso, y Dios no tiene representante. Pero nosotros después entendemos que era el Hijo de Dios. Entonces, otra pista, que es la cuarta,
basta, esta nación o este rey o este reinado que hizo desaparecer a 3 de los 10 reinos, en los que se dividió Roma, tiene el poder de la blasfemia, de poder, dice acá Daniel en 7:25, y él proferirá palabras contra el Altísimo Dios y afligirá a los santos del Altísimo. O sea, va a oprimir a aquellos que dicen seguir a Dios e intentará cambiar los tiempos y la ley. Entonces, un poder que perdona los pecados y que tiene al representante de Dios en la tierra. Atención, porque ya nos podemos meter en materia. Saquemos un momento esa gráfica, porque ahí quiero leer dos cosas que están sacadas de la enciclopedia católica. Esta gráfica que vamos a ver ahora es de Lucius Ferraris. Dice él, el Papa es como si fuese Dios en la tierra. Correcto. Solo soberano de los fieles de Cristo, que tiene plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa, tal poder tiene que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Lucas Ferraris, esto es, está tomado de la enciclopedia católica hecha por católicos. Y esto no queda aquí porque también tenemos la gráfica del cardenal Bellarmino. Dice él, si el Papa errara, vale decir, si cometiera errores, imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a seguirlo. Cardenal Bellarmino, esto también está en el libro de los Vicarios de Cristo. De hecho, existe la infalibilidad del Papa. Correcto. Vuelvo a Daniel, lo que él dice, intentará cambiar los tiempos y perseguirá a los santos del Altísimo, que algunos lo asocian con la Santa Inquisición, porque obviamente cuando otras religiones cristianas, como de tipo como jesuitas, digamos, también quisieron hacer órdenes similares, pero con diferencias de la católica, fueron perseguidos y muchos de ellos quemados. Hoy, una pregunta. Todavía estamos en el pasado, o sea, estamos hablando, ¿hay posibilidad de que este anticristo esté ahora, por estos días, venga, llegue? ¿Cómo sabemos? Ya voy a ir para allá. Okay. Vamos a la pista número 5. Dice, obviamente, que tiene que ser un poder político y religioso. Mira, eran todos en la figura de metales, pero esto, que obviamente está metido entre los 10 dedos de hierro, que son los reinos de lo que se dividió Roma, fíjate que tiene esto que es algo raro, es una mezcla rara entre que es una religión y un poder político, ¿ok? Entonces, El Vaticano. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es diferente a los reinos que hubo antes, que eran solamente reinos políticos. Esto, como dice acá, es una amalgama de hierro Roma, como ya está representado en las piernas de la figura que vio el rey Nabucodonosor y que le pidió al profeta Daniel que le interpretara ese sueño que Dios le hizo tener, y barro que es la iglesia. O sea, algo que es un rey religioso, que es un poder religioso y político al mismo tiempo. Y la sexta, mucha atención, es un poder que tiene un número misterioso. Acá nos saltamos porque habla, ¿cierto? Daniel también habla de bestia, habla de los 10 cuernos, ¿cierto? Habla también de los 10 dedos de hierro, y al final de la bestia que sale del mar, se habla de esta bestia con 10 cuernos, que dice que es herida de muerte, pero que se salva y que reina 1260 años, que cuando tú sumas desde que cuando se creó el Vaticano hasta ahora, digamos, es precisamente el tiempo que ha surgido. Y aquí viene lo maravilloso. ¿Está perfecto? Calza perfecto. Entonces, aquí vienen los heavy. Por favor, tírame la gráfica del Apocalipsis que todo el mundo conoce, porque según los estudios que se han hecho, es realmente abismante lo que parece ser el descubrimiento del 666. Dice, el que tiene entendimiento que cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Eso está en Apocalipsis, capítulo 13, ¿cierto? Al 8. Atención, porque aquí vienen los heavy. Dice más adelante en el Apocalipsis que no solo es un número de hombre, sino que tiene que estar basado en algo que se desprendió de este imperio romano, este cuerno pequeño. Ya todos entendemos que cuando nacen todas estas naciones, Inglaterra, Alemania y todo lo demás, nace algo que es una mezcla entre religión y Estado, que es el Vaticano, ¿cierto? Sí. Ok. Luego, lo que entendemos es que ese cuerno pequeño, digamos, en algún momento persiguió a quienes, según sus creencias, decían seguir a Dios.
¿cierto? Porque no tenían las mismas creencias, fueron muchos condenados, quemados, etcétera. Hasta Juan de Arco, que ayudó a triunfar, ni siquiera fue la excepción. No importa. Sigamos adelante. En algún momento dicen que a partir del número de la bestia, que es 666, está implícito en el nombre que está escrito en el idioma de la descendencia romana. Eso es lo que dice ahí. Eso es un número que está oculto en el nombre que está basado en el idioma romano original, de donde salió este cuerno pequeño que ya entendemos que es el Vaticano. ¿Ok? Mucha atención, porque fíjate que la gráfica, ¿saben cuál es el nombre de potestad del Papa? O sea, ¿cuál es el nombre así como la jineta? Así como coronel mayor, general, no sé qué. Es esto, por favor. Es Vicaris Filii Dei, que significa, ¿se lo podemos poner, por favor? Vicario del Hijo de Dios. Vale decir, un representante de Dios en la tierra. ¿Y esta ecuación matemática qué es? La ecuación matemática es que dijeron que si yo no sabe leer el número de la bestia, de hecho, el texto, vuelvo a repetir, el que tiene entendimiento, o sea, el que sabe, el que sabe, y puede ver, y sabe leer entre líneas, dice que cuenta el número de la bestia, pues número de hombre, y su número 666, pues el nombre que está escrito basado en estos reinados. Claro, entonces el 5 es la B es un 5. Claro, y todas aquellas letras que no tengan una representación en la tabla numerológica de los romanos, está contabilizado como 0. Si tú sumas todo, que es el verdadero nombre oficial del rol papal, que es Vicario del Hijo de Dios, suma 666. Finalmente, el mensaje Vicario del Hijo de Dios aparecería en la tiara papal, que hay una foto, por favor, que si lo podemos ver, que es de este como gorrito o corona que usa el Papa, y la tiara es una mitra alta con 3 coronas de origen bizantino y persa, que obviamente es casi, como dicen los textos de Daniel, como la representación de dónde salieron todos estos reinos. La palabra que acabamos de ver está escrita en esa corona. Supuestamente Dios no tiene un representante en la tierra, jamás lo ha tenido, solo su Hijo, y sin embargo ellos que dicen ser el único representante, que no se equivocan, que pueden cambiar las leyes, que pueden excomulgar ángeles, que es infalible, que pueden perseguir a los verdaderos hijos de Dios, es exactamente el Papa y el Vaticano. Para muchos les puede sonar de perogrullo, pero yo jamás había encontrado tantas pruebas, que son solamente 2 horas completas de una explicación detalle por detalle. Lo que yo he hecho es un mero y humilde resumen de una explicación tremendamente extendida, en la cual tanto testigos de Jehová como evangélicos están de acuerdo. A mí, por mi parte, como dijo alguien por ahí, por su fruto los conoceréis. Cristo, pues si alguien no está enchufado, a mí no me cabe la menor duda. Así que usted vea que contabiliza el número de la bestia, el número de hombre, que dicen representar a Dios, pero dicen una cosa y hacen otra. ¿Les suena parecido? Según ellos, el Papa y el Vaticano. La bestia. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección de Cristo. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga: porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro. Y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. En el Salmo 89, versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si he dicho que es sábado, siempre será sábado. En Isaías
capítulo 40, versículo 8, encontramos otro versículo interesante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el cuarto mandamiento. El cuarto ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos uno, ya somos responsables por los otros 10. Quiere decir, no depende del hombre. Ahora, hay una profecía en Daniel que nos anunciaba que en algún momento de la historia aparecería un poder que intentaría cambiar el sábado. Está en Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, está describiendo aquí a un poder religioso, simbolizado por el cuerno. Un poder religioso. En un momento de la historia aparecería un poder religioso que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Este poder religioso aparecería en algún momento de la historia intentando hacerse pasar por Dios, tomando el lugar de Dios, haciéndose adorar como Dios, colocándose como representante de Dios en esta tierra y intentando cambiar los tiempos y la ley. Este es el poder que en realidad cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Y cómo podemos probar bíblicamente o con los hechos o con argumentos que fue el hombre el que cambió y no Dios? Que fue este poder religioso que está mencionando aquí Daniel 7:25. Exacto. Es fácil. Es solo tomar catecismos católicos, libros escritos por autoridades de la Iglesia Católica, donde ellos abiertamente declaran que quien cambió el día de reposo fue la Iglesia Católica. Te voy a leer. Mira, yo tengo aquí un libro con muchas declaraciones interesantes. Ahora tú puedes ir a cualquier biblioteca consigue un catecismo católico, cualquier libro de la Iglesia Católica que habla sobre el sábado, el domingo, vas a encontrar. Te voy a leer solo dos citas. Una, declaración del obispo Lucio Ferraris en una revista llamada Pronta Biblioteca. Dice así: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él le puede modificar, explicar o interpretar inclusive las leyes divinas. El Papa puede modificar una ley divina visto que su poder no proviene de hombres, sino de Dios. Y él actúa como representante de Dios en la tierra. Mira lo que dice un obispo católico. El Papa tiene autoridad para hacer esto. Pero aquí hay otra. Esto, en cualquier catecismo puedes encontrar esta declaración. La Iglesia Católica dice así, en su catecismo, porque no sé si ustedes conocen el catecismo, sí. Es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el día de descanso? La respuesta dice, el día de descanso es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿Pero se puede hacer eso? Bueno, ¿Poder se puede? ¿De acuerdo con la Biblia? No se puede, pero la Biblia en Daniel 7:25 dice que en un momento de la historia
aparecería un poder religioso atribuyéndose poderes divinos, inclusive queriendo cambiar los tiempos y la ley. Ahora, lo interesante es que mucha gente sincera que tiene la Biblia en la mano no entiende esto. Y piensan que es Jesús que cambió el día de reposo porque resucitó el domingo. Mira, que Jesús resucitó el domingo es una verdad incuestionable. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo dejó de ser un día común y pasó a ser un día santo, y el sábado ya no es más santo? Ahora, pastor, eso se pasa de generación en generación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los abuelitos, los padres, el nieto recibió toda esa tradición. ¿Es igual al final guardar el domingo, guardar el sábado? No todos los días son bendecidos por Dios. Aquella gente sincera que guarda el domingo y va a la iglesia y frecuenta la iglesia, ¿no está haciendo algo correcto, vamos a decir así? Puede tener una intención sincera, una intención correcta, pero ya te expliqué que no basta la pena ser sincero. En la Biblia existe salvación por la fe, salvación por la gracia, salvación por la misericordia divina, pero no existe salvación por la sinceridad. Tú no puedes, la sinceridad no te salva. Tú puedes estar completa y sinceramente equivocado. Tú puedes sinceramente estar yendo hacia la muerte sin darte cuenta. Inclusive Salomón dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Cuando Dios estableció el sábado, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1, ya leímos en un estudio pasado esto: fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el sábado, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó el sábado, Dios bendijo el sábado, Dios santificó el sábado, por lo tanto el sábado es un día santo. Y ya les dije, un día cuando Moisés vio una zarza ardiendo en el desierto, se acercó y escuchó la voz de Dios, le dijo: Moisés, sácate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Pastor, me queda esto en la cabeza. Si la mayoría de las personas en el mundo, la mayoría de las personas siguen este hábito de guardar el día que no está indicado en la Biblia, el domingo, y tan solo unos pocos deciden solo guardar el sábado, ¿será que esos pocos no están equivocados? Mira, ¿quién determina la verdad? Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Quién determina la verdad? Es Él. En San Juan 17:3 encontramos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesucristo y su palabra son la verdad. La verdad no se determina por la mayoría de los votos. A ver, vamos a votar lo que es la verdad. A ver, la mayoría votó, está votado. No. Eso funciona en política, en democracia. ¿La voz del pueblo no es la voz de Dios, como dicen por ahí? Absolutamente. La voz de Dios es la palabra de Dios. La voz del pueblo puede con toda sinceridad estar equivocada. Entonces, yo prefiero quedarme con lo que Dios dice y obedecer lo que Dios enseña. Ahora, no es sencillo porque, como decíamos, la tradición, una familia que tiene esa tradición, vamos a suponer, en algún momento una persona se confronta con esa verdad de que encuentra el cuarto mandamiento y, como usted dijo, estudia la Biblia, no encuentra realmente, quiere de corazón cambiar, obedecer, pero es difícil y se deja llevar, y en algún momento cierra su Biblia y dice: no, yo estudié, sí, descubrí, pero no creo que sea tan al pie de la letra, y la persona sigue como hasta ese momento. Vamos a decir que tú fumabas y no sabías que el cigarro destruía tu salud, hasta que un día ves un reportaje y ves cómo el cigarro destruye tus pulmones, destruye toda tu vida, todo tu cuerpo. ¿Es difícil dejar de fumar? Claro que sí, pero creo que si eres inteligente vas a dejar de fumar. Vamos a decir que eres un alumno que está haciendo un examen, agarras el libro de geografía. ¿Es difícil? Muy difícil. Para mí, cuando estudiante de matemáticas era difícil, por eso escogí el camino de las letras. Me gusta escribir, en fin. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Lo dejas? No.
tienes que estudiar. ¿Pero por qué? Porque tengo que pasar el examen. Bueno, en la vida, las cosas que valen son difíciles. Pero si vamos a dejar todo solo porque es difícil, ¿a dónde nos vamos? Y mucho más cuando se trata de cosas espirituales. Es difícil guardar el sábado, sí, porque todas las personas caminan en esta dirección. Y los pocos, entre comillas, locos que quieren hacer la voluntad de Dios, solitos van en esta dirección. Quiere decir, andamos en la contramano de la vida, porque la vida está programada para trabajar de domingo o de lunes a sábado. Y los adventistas el sábado quieren parar cuando todo el mundo está trabajando. ¿Cuántos tienen que perder el empleo? No pueden entrar a la universidad, no pueden hacer examen. Es inaudito, pero es el camino de Dios. Y Dios dice, mira, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué fue cambiado el domingo? Podría haber sido al lunes, al martes, al miércoles. ¿Por qué esos seres humanos decidieron cambiar al domingo? Yo creo que la gran disculpa es la resurrección de Cristo. Si quisiesen pasar el sábado para el lunes, no tendría mucho sentido. Inclusive el domingo, querido, es un día interesante porque aquí en Deuteronomio, en Levítico, nosotros encontramos, no tengo el texto aquí, no lo voy a leer, pero ya en los tiempos de Moisés había muchos adoradores del sol. En realidad, mucha gente que con toda sinceridad quiere adorar a Jesús en el día domingo, está adorando al sol, porque inclusive en inglés la palabra domingo es Sunday, día del sol. Tradicionalmente, en todos los pueblos, el sábado fue día del sol. ¿Sabes cómo entró el sábado a la iglesia cristiana? Al principio, el domingo a la iglesia cristiana. Al principio, el pueblo de Israel, los judíos, estaban dominados por los romanos. Y un día los judíos se sublevaron, quisieron libertarse del poder romano. Y entonces los ejércitos romanos fueron mandados para Jerusalén. Pero los soldados preguntaron, ¿y en Jerusalén hay griegos, hay sirios, hay coptos, hay judíos? ¿Cómo sabemos quién es quién? Y la orden fue, todo aquel que guarde el sábado, ese es judío. Entonces pueden agarrar preso a todos los que guarden el sábado. Solo que los cristianos también guardaban el sábado. Entonces un día los cristianos se reunieron allá por el año 55 y dijeron así, mira, estamos siendo confundidos por causa del sábado. Dios va a entender. Podríamos comenzar a guardar el domingo, tal vez. Ya ahí comenzaron los primeros vestigios de la guarda del domingo, para no ser confundidos con los judíos. Más tarde, un emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo. Pero Constantino adoraba al dios Sol en el domingo. Y cuando se convirtió al cristianismo, reunió a los cristianos y dijo, mira, yo me voy a bautizar en la iglesia cristiana. Solo les pido que me hagan una concesión. ¿Qué? Quiero continuar adorando a Jesús, a Cristo, en el día que siempre adoro, el domingo. Y los cristianos, ahora, si el emperador romano se va a bautizar en la iglesia cristiana, ¿qué nos cuesta ceder un poquito? Ya el domingo estaba entrando, sí, pero ahora oficialmente entró a partir de hoy. Y un poco más adelante, el año 336, en el concilio de la Odisea, la Iglesia Católica definió que a partir de ahora el día santo es el domingo, ya no es más el sábado. ¿Qué perjuicio recibe el cristiano sincero, el cristiano honesto, al adorar a Dios en el día que Dios no mandó? Pues está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Se puede perder? Es como si Dios te dice, no matarás, y tú matas. ¿Qué estás haciendo? Matas con toda sinceridad. Estás matando, estás transgrediendo la ley de Dios. Ahora me vas a decir, ¿se puede perder? No se va a perder porque quebró los mandamientos. Sí. Se va a perder porque no quiso obedecer a Jesús, por su rebeldía contra Jesús. También es un punto muy importante en la vida del cristiano, poder seguir lo que Dios manda en su palabra. Exactamente, porque la salvación no es solamente recibir el perdón, la salvación es aprender a caminar en la vida de un salvado, en la vida de obediencia, en la vida de sujeción a los caminos de Dios. Pastor, la Biblia nos indica que en los últimos tiempos este cuarto mandamiento va a tener un papel fundamental, va a tener un papel específico. Yo también puedo pensar que el primero, el quinto, el 10º mandamiento, pero la Biblia hace énfasis que el cuarto mandamiento va a jugar un papel
primordial en los últimos tiempos. ¿Cómo entendemos eso? ¿A qué lo aplicamos? Mira, Ezequiel 20:12 dice lo siguiente: y les di también mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a Apocalipsis, en lo que acabamos de leer descubrimos que la señal de que somos pueblo de Dios es si guardamos el sábado. Dice, santificad pues mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, de que yo soy el Dios. No es poca cosa guardar el sábado, No, dejar de guardar el sábado. No, absolutamente, pero en Apocalipsis encontramos algo terrible, que un poco antes de la venida de Cristo, el enemigo va a sellar a sus fieles y Dios va a sellar a su pueblo. Y el sello con el que Dios va a sellar a su pueblo es el sábado, porque Dios dice que la identificación de su pueblo es el sábado. Ahora, sucede que en la medida en que seamos fieles a la observancia del sábado, seremos sellados por Dios, identificados como sus hijos. Y si aceptamos el sello del domingo, estaremos infelizmente aceptando el sello del enemigo de Dios. Porque básicamente todo se resume en esto: obedeces a Dios o desobedeces a Dios. El sábado es señal de que obedeces a Dios. El domingo es señal de que no desobedeces a Dios. Es más que simplemente un día. La gente dice, ¿por qué se preocupan por un día? Sí. Espera un poco. Mira, estamos grabando este programa en el Brasil, aunque estamos hablando en español. Los colores del Brasil son verde, amarillo y azul. Yo puedo pisar sobre el color verde, no hay problema. Sobre el color amarillo no hay problema. Sobre el color azul no hay problema. Color es color. Pero si yo levanto un masto y un paño verde, amarillo, azul, si yo piso ese paño, ya no estoy pisando un color, ya estoy pisando la dignidad de una nación. ¿Ah? Entonces el sábado no es solo un día cualquiera, es la dignidad de un Dios. Por la esencia. La honra de un Dios. La adoración de un Dios. Mientras el enemigo no quiere. Hemos llegado al fin del estudio. Yo quisiera que el Espíritu de Dios te ayude a pensar y a tomar una decisión. Ah, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, querido. Pero Dios te ama mucho. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil dejar todo allá en el reino de los cielos y venir a esta tierra a morir por ti? No. Pero vino porque te ama. Entonces, ¿tú por qué no podrías andar en los caminos de obediencia a Dios? Dios te bendiga, entrégale el corazón y sé muy feliz con él. 4 dice, y de los 10 cuernos, que es semejante al ídolo con sus 10 dedos de fierro, de este reino son 10 reyes que se levantarán, pero otro se levantará después de ellos, después de que estén estas 10 divisiones del Imperio Romano, Francia, Inglaterra, todo lo demás, va a haber uno después de ellos. Ese es el anticristo. Primera pista, primera de 6. Él será diferente de las anteriores. Hay bronce, oro, metal, hierro, y de repente aparece esta cuestión de barro, que eso no tiene nada que ver. Seguimos diciendo, será diferente de lo anteriores, y atención, y subyugará a 3 de los 10 reinos anteriores. ¿Saben qué? Aquí viene algo raro. Se supone que ese cuerno, hay 10 cuernos que representan la subdivisión del Imperio Romano, y sale este cuerno pequeño, que es la primera pista para identificar al anticristo. Dicen que cuando ese cuerno pequeño nazca entre medio de estos 10 reinos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, va a hacer desaparecer a 3 de estos reinos. Pues bien, fíjense que históricamente desaparecieron los ostrogodos, los éruros y los vándalos. Obviamente de estos reinos no hay descendencia. Los franceses, los alemanes, ¿cierto? Siguen existiendo ahí, pero estas 3 no siguieron existiendo y fueron una de las 10 divisiones del Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Desaparecen para ellos. Desaparece. El Imperio Romano se dividió en 10 naciones que son las principales de Europa, y obviamente eso representan los 10 dedos de metal nacidos de las piernas del Imperio Romano dividido, pero entre medio va a haber algo muy preocupante, que es ese
ese barro que representa la iglesia, mucha atención, porque él habla de cuernos en la bestia, que además, como estos 10 dedos, son las 10 naciones, y de entre ellos, aquí es donde se refiere el anticristo. ¿Sabe cómo le llama Daniel? El cuerno pequeño que van a ser entre estos 10 cuernos de la bestia principal. Pero vamos atendiendo. La Biblia dice, este video lo explica, y por fin yo lo tengo claro, y al no dudarlo, esta es la explicación a partir del profeta Daniel y sumando el Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo y qué significa el 666? Daniel dice, hay 12 claves, 12 pistas para distinguir quién es indudablemente el anticristo. Nosotros hoy día vamos a presentar 6 porque las otras, digamos, son algunas, son casi una amplificación de las mismas. Primero, tiene que ser un poder romano. De todas maneras, obviamente tiene que ser como parte de los 10 dedos, ¿cierto? O los 10 cuernos de la bestia, que se le llama, que es el cuerno pequeño. El anticristo tiene que nacer dentro de estos 10, ¿ok? Por otra parte, lo que dice Daniel específicamente, tomado de la cita de la Biblia, en Daniel 7:24, hasta el fin de los tiempos. Y eso fue representado por la siguiente figura. Vale decir, toda la historia de los reinos del hombre, incluido el hombre que se antepone al poder de Dios, y a Cristo en específico, iba a estar en esa figura. Mucha atención. Tenía obviamente esa cabeza de oro que representa al imperio babilónico, que obviamente detentó su poder entre el 605 y el año 539 a.C. Luego las partes de plata, como pueden ver ya más hacia abajo, es el imperio medo-persa. Bronce también, que es parte de la cintura de ese traje. Esto fue visto en un sueño profético. Esa figura fue visto con esa forma, y Daniel fue el que le explicó al rey Nabucodonosor qué significaba, y que ni más ni menos cómo iban a ir surgiendo los distintos reinos hasta que finalmente la llegada de Cristo, representado por un metal. Exactamente. Y aquí viene lo curioso, qué bueno que dijiste eso, porque el imperio romano, que es el último, que es por esas piernas, que está hecho con un material de hierro, fue del año 168 al 476 después de Cristo. Pero hay algo particular en esa figura. Está hecho de puros metales, pero los pies son 10 dedos de metal, al igual que las piernas, ¿cierto? De hierro. Claro, los 10 dedos de los pies, pero los... Sígalo todo, cuéntelo Quiero todo. que me sigan. La cantidad de información que sustenta esta, vamos a decir, la hipótesis, aunque a mí me parece claramente refutable, es mucha. Pero quiero partir agradeciendo al señor Ruperto Ordóñez, quien me hizo llegar este DVD, Verdades Bíblicas Reveladas, que se hace cargo en un discurso de más de 2 horas, un pastor en particular revela a partir de libros específicos del Antiguo y el Nuevo Testamento que logran concordar entre sí. Son como piezas de un todo que hay que ir avanzando en ciertos textos muy específicos que hablan respecto de la segunda venida de Cristo y, más importante aún quizás para estar atentos nosotros como seres humanos normales, sobre su opositor, sobre el anticristo. ¿Quién sería? Y por primera vez quede para adentro, ¿qué significa realmente el 666? Hoy día lo vamos a entender. Mucha atención, porque todo esto parte con el profeta Daniel. Ustedes saben que Daniel, y junto con el gran Nabucodonosor, tuvo un sueño visionario de cómo iban a ser los grandes reinos de ahí en el futuro. Piensen si son de barro. Los dedos son de metal y los pies son de barro. Frente a esa pregunta, Daniel le explicó y le dio a entender. Los 10 dedos de hierro son los 10 reinos en los que se va a disgregar el imperio romano, que obviamente mandó a matar a Jesús sin ir más lejos, y obviamente el barro, que es un elemento extraño que está metido entre todos estos metales, representa la iglesia y que va a surgir de esos poderes fácticos. Vayan siguiéndome hasta ahí, porque esta es la primera imagen que nos va a comenzar a dar las claves de cómo va a ir funcionando esto. Mucha atención, porque aquí viene
lo complicado, porque Daniel, aquí es porque ustedes saben que en el Apocalipsis se habla de bestias, ¿cierto? Vi surgir en el mar, la Sí, bestia. Belcebú. Y siempre se habla que tienen 10 cuernos, 10 dedos de metal también. Los 10, ¿saben por qué es constante? Porque eso tiene un hecho histórico. Porque lo que está diciendo ahí, que el anticristo va a nacer después del Imperio Romano. Y cuando nosotros sabemos que históricamente, ¿saben qué? El Imperio Romano se dividió después de la caída de Roma, de todos los emperadores, en 10 naciones, que son las que conforman la Confederación Europea. Obviamente, por ejemplo, los lombardos son los italianos, los alemanes son los alemanes, ¿cierto? Los anglosajones, los ingleses, los francos, los franceses, exactamente. Antes era el